¿vale? Y entonces, tú mañana, si este programa lo vendes, lo vas a vender ya compilado, ¿vale? Tú puedes decir, cuando te lo compren, pues puedes dar acceso al código fuente, pero lo que no tiene sentido es recompilar cada vez que cambias el usuario. Por eso es lo de las properties, ¿vale? Las propiedades. Bueno, no me enrollo más. Siguiente cosa, el URL. Y esto es algo así como JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, localhost, espera, dos puntos barra barra, localhost, perdón, localhost, dos puntos 3306 y el nombre de la base de datos que se llama bd barra baja agenda. Y estamos aquí. ¿Vale? Vale. Ok, bien, entonces ya empezamos con el primer método que vamos a hacer, que es insertar contacto. Dime, sí. ¿Sí? Y te funciona. Claro, porque 3306 es el puerto típico de MySQL, ¿vale? Igual que el 80 es el de Internet. Si lo hubieras puesto a 3307, ya no te iría, ¿vale? Vale, sigo entonces. Entonces, el siguiente método que tenemos que hacer, hemos dicho, es que es insertar contacto. Manuel, ¿recibe algo como argumento? ¿El- ¿Qué recibe? ¿Y qué devuelve? ¿Y es static? Vale, pues como tú lo sabes, yo lo sé y el resto de la clase lo sabe, NetBeans también lo sabe. ¿Vale? Así que le digo que me lo cree y me lo cree. Y me pone un soporte de Operation Exception 17. Vale. Entonces, en insertar contacto, a ver, fijaros, ahora o fijaos, este es el momento. eh, este es el momento para contar una cosa que se llama el desfase objeto relacional. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un objeto, pero cuando lo voy a grabar a la tabla lo tengo que disgregar. ¿No os ha pasado que habéis tenido que hacer un C punto no sé qué, un C punto? Eso es un desfase, eso se llama desfase objeto relacional. Es decir, yo tengo un objeto, pero luego tengo una base de datos relacional. Entonces tengo que partir el objeto. Entonces, hay unos frameworks que no creo que demos, pero bueno, a lo mejor por encima muy rápido, que se llama ORM, que lo que hace es, no es inteligente, ¿vale? No es inteligente. Lo que hace es, yo le doy el objeto, toma, tu objeto contacto. Él coge el objeto contacto y lo graba en la base de datos. Él, entre medias, lo tiene que hacer. Es decir, él entre medias hace lo que vosotros habéis hecho. Pero para mí como programador es sencillo porque digo, toma, y él ya se encarga. ¿Vale? El más famoso es uno que se llama Hibernate. Si lo leéis por ahí, Hibernate, eso lo que hace es eso. Yo le paso el contacto y él hace una insert. La insert que habéis hecho vosotros la hace él, pero la hace él. Y lo mismo, cuando quiero que me devuelva los datos de la tabla, no me devuelve nombre, apellido, teléfono. No, él me devuelve una lista de objetos contacto. ¿Vale? O sea que digamos que para esto, y esto en informática se dice que es transparente. Para mí es transparente el proceso, pero a mí me devuelve objetos contacto y yo le paso objetos contacto. Y cuando busco, yo digo, búscame este objeto contacto. ¿Vale? ¿Entendido eso? Eso se llama, lo digo porque a lo mejor lo leéis en los apuntes, se llama el desfase objeto relacional. ¿Vale? O sea, yo por un lado tengo objetos, pero por otro lado tengo que partirlos. ¿Vale? Ese pequeño handicap es el que hay. Hibernate, por ejemplo, lo soluciona, ¿vale? Pero a ver, ya os digo, Hibernate no es que sea inteligente. A Hibernate hay que darle un XML diciendo cómo se llama la tabla, cómo se van a llamar los campos de la tabla, un montón de cosas. O sea, se lo decimos todo. Él no tiene ninguna inteligencia. ¿Vale? Bien. Seguimos con esto. Entonces, insertar contacto. Lo primero que voy a hacer es fabricarme la tabla, que no existe. No existe la tabla, ¿vale? No existe la tabla. Entonces, me voy a crear un método aquí dentro de acceso BD que se va a llamar crear tabla. ¿Vale? Bien. Este método crear tabla, voy a ponerlo private, porque solamente lo vamos a ver desde aquí dentro. Es static y es void, no devuelve nada.
Vale, crear tabla lo que va a hacer es... Vosotros habéis visto una sentencia que es algo así como... ¿Qué ha pasado? ¿No se ve? Ah, create table, has dicho. Había habido apetado. Había habido apetado. Vale. Vosotros habéis dicho create table agenda. ¿Vale? ¿Qué te ríes? Del apetado. Y entonces ponemos nombre... ¿Perdón? Ah, no, no, es verdad. Vale. Es que como estoy... Bueno, me he equivocado. Nombre, varchar 50, por ejemplo. Hemos dicho email. Varchar 50. Y... nombre, email y teléfono. Vale, vosotros esto ya lo habéis visto, ¿no? Si yo a esto le doy un... Lo voy a copiar, ¿vale? Le doy un continuar. ¿Vale? Esto viene aquí y se crea la tabla de agenda. ¿Vale? ¿Ok? Bien. Entonces, vosotros cuando vendáis la aplicación, vuestra aplicación tiene que encargarse de sí misma. Es decir, tiene que encargarse, hombre, no de todo, ¿no? Pero por lo menos de crear su propia tabla. ¿Vale? ¿No visteis otro día el Moodle? Moodle, en la base de datos de... Mira, por cierto, ¿no está aquí? No, no está aquí. Bueno, porque este es otro. Bueno, os enseñé el MySQL que yo tenía en el ordenador, tenía una base de datos que se llamaba Moodle. Dentro había, yo qué sé, 20 tablas, todas las creó Moodle, no fui yo a crearlas. Es decir, las aplicaciones crean sus propias tablas. Bien, entonces, hay que ponerle, a tu código tienes que ponerle un create table. Pero ¿qué pasa? Que si yo arranco, imaginaos, yo le he arrancado y me ha hecho un create table. Imaginaos que lo vuelvo a arrancar y le doy a create table. Vale, me da un casque. ¿Vale? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues que hay una cosa que es create table if... ¿Cómo? If not exist. Crear tabla si no existe. Entonces yo esto lo puedo lanzar siempre que quiera y la primera vez lo va a crear y la siguiente lo va a crear. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, la propia aplicación crea su tabla. Vale, entonces, la query... Opa. Sí. Ahora voy. Vale, lo que voy a hacer va a ser pulirme esta agenda, ¿vale? Drop table. Drop table agenda. Hala. A volar. ¿Vale? Ya no existe. Entonces, create table, ¿vale? Esta es la query. Vale, me creo mi conexión. Ah, perdón. Ah, sí, he importado ya el jar, ¿no? Sí. Connection. Connection. No. Driver manager. Get connection. ¿Vale? Fijaos. Tengo el primero que es el property, la primera manera de llamar al método, que le paso la URL y luego bueno, no un fichero, una clase, un objeto de tipo properties, ¿vale? Que el properties, bueno, vamos a hacerlo así porque como siempre lo habéis hecho con este, ¿vale? Con user y password, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacerlo con este primero para que lo veáis, ¿vale? Entonces, la URL es la URL y la info, ¿qué es? Vale, pues la info me la creo aquí. Ah, bueno, importante. El connection, ¿vale? Esta es el que hay que importar, es el de Java SQL, ¿vale? Vale. El info, ¿vale? ¿Qué es info? Bueno, info es un objeto de tipo properties. ¿Vale? Es un objeto de tipo properties. ¿Qué tiene de gracia las properties? Pues que yo a info le voy añadiendo propiedades. Info. ¿Dónde estamos? Set property, ¿vale? Set property es para setear una property, o sea, una propiedad. ¿Cómo se llama la property? Que es el key y cuánto vale, ¿vale? ¿Perdón? Set property, setear propiedad. Entonces,
setProperty le paso el primer argumento, este que llaman key, es cómo se llama la property, cómo se llama la propiedad, ¿vale? Por ejemplo, user, ¿vale? Y el segundo, ¿cuánto vale? Entonces, mi propiedad se llama user y el valor es lo que he creado ahí arriba, usuario. ¿Lo ves? Info.setProperty, password y password. ¿Vale? Esto es lo mismo que habéis hecho vosotros, solo que vosotros os lo pasáis como dos argumentos más, ¿vale? Ujú. Sí, pero como he dicho antes, como todos lo habéis hecho así, digo, voy a hacerlo de otra forma. Es exactamente igual. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Solo que eso que tú pones, eso viene aquí. User tal, password tal, y viene aquí en info. Es otra manera de hacerlo, ¿vale? Vale, try catch. Vale. Bien, entonces ahora después del connection necesito un statement. Y este statement es connection punto create statement, ¿vale? Importo de Java SQL, ¿vale? Y ahora a este statement le hago un execute update, ¿vale? ¿Por qué execute update y no execute query? Recuerdo que execute query son para aquellos que me vayas a devolver datos, ¿vale? Los que no me vayan a devolver datos es un execute update, ¿vale? Así que statement execute update y le paso la query que está aquí arriba, ¿vale? Query, ¿vale? Una vez hecho esto, cierro el statement y cierro la conexión. Close y statement perdón, y conexión punto close también, ¿vale? Porque está en verdad amarillo esto. What to try with, sí, está bien. Bueno, entonces este primer método sería el que crearía la tabla, ¿vale? Vamos a hacerlo así, pero luego vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? Entonces, insertar contacto, lo primero que haría sería crear la tabla. Esto no es del todo adecuado, ¿vale? Porque fijaos que luego yo tendré un método, vamos a ponerlo ya, que va a ser el de listar contactos. Vamos a añadir el import y vamos a crear el método listar contactos. Este método listar contactos, eso se lo decía yo a alguien antes, ¿vale? Cuando el usuario llega, aquí, cuando el usuario entra, ¿dónde está aquí el perdón, a ver. Esto está mal. Claro, es que esto no es en entrada-salida, esto es en acceso BD. Claro, ya decía yo, digo, qué raro. Porque no existe. No. Me he ido con esto primero. Vale, entonces, a lo que íbamos. Mi método de listar contactos. Vale, entonces, como le decía antes a Ana. Vamos a ver. Cuando alguien venga... Dime. ¿Cuál? Sí. Aquí. Esta query es el create table tal y cual. Vale. Entonces, entonces, ¿estamos de acuerdo en que si yo llamo a crear tabla, voy a crear la tabla? Vale. Entonces, si el usuario llega a la aplicación por primera vez en su vida, ¿vale? ¿Existe la tabla? No. Vale. ¿Y si le da al 2 para listar contactos? No. ¿Perdón? No. El problema es que si le da al 2 para listar contactos, va a hacer una consulta a una tabla que no existe. Y eso es un casque. Entonces, deberíamos también llamar aquí a crear tabla. Este crear tabla solamente la va a crear si no existe, ¿vale? Pero digo, en vez de llamarla al insertar y llamarla al listar,
lo que vamos a hacer es que en cuanto arranque la aplicación, va a llamar a ese método. ¿Lo entendéis? El propio main va a llamar a crear la tabla. Si existe o no existe, eso es, para no ponerlo dos veces. Si existe o no existe. Entonces de aquí lo quito y la pongo public, ¿vale? Para llamarle desde fuera, ¿vale? Public. Vale. Entonces aquí mismo diría, vale, acceso BD punto crear tabla. Vale. Ok. No, no. Claro. ¿Vale? Bueno, insertar contacto. Vamos a centrarnos con insertar contacto. Vamos a poner aquí un return null para que no moleste. Vamos a parar un poquito el vídeo, que se nos hace muy